Las cifras en materia de salud son terribles, ¿verdad, Carlos? Y me queda la pregunta o el sentimiento es, ¿cuánto nos costó el asunto del cambio del Seguro Popular? Porque cambias el Seguro Popular, sales con el INSABI, después te das cuenta que no puedes controlar, que no salió bueno, lo cancelas. El INSABI nos costó sin éxito alguno y también nos costó la cancelación y la reconstrucción del sistema o del entramado de salud también nos va a costar. O sea, son costos muy importantes, ¿no? El costo más grande, Eduardo, es el costo humano. Las cifras que divulgó INEGI también esta semana respecto al ingreso y el gasto de los mexicanos, esta encuesta que levanta cada 2 años, muy importante, profunda, Sí, muchísima información, nos revela el gasto que han asumido los mexicanos en los distintos temas de su vida cotidiana. Y llama mucho la atención el aumento del 30% en el gasto de salud entre el 2018 y el 2022. Ojo, nos brincamos la pandemia precisamente para no contaminar, que bueno, naturalmente durante la pandemia muchos mexicanos tuvieron que gastar muchos más recursos para tratar de pues salvar a su gente. sí. Pero del 18 al 22, un aumento del 30% no tiene precedentes y se explica, no hay otra razón, se explica, Eduardo, por una falta de medicamentos en el sistema público, porque las familias no han podido atenderse en las instituciones de la seguridad social mexicana y porque han tenido que gastar más, punto. Y han tenido que gastar más porque ha habido un terrible desabasto de medicamentos que el gobierno ha querido negar, pero que aquí se retrata fielmente. Y esa escasez de medicamentos pues ha dado como resultado que haya un aumento sin precedentes en el gasto de bolsillo en salud. Pero a eso súmale, Eduardo, que también esta encuesta mide cuántas personas están atendiéndose en el sistema de salud público. En el año 2018 había 20 millones de mexicanos que no tenían cobertura de salud. Es decir, que en esta encuesta decían no tener cobertura por ninguna de las instituciones, el IMSS, el ISSSTE y por supuesto el Seguro Popular. Sí. ¿Sabes cuántas personas a hoy, es decir, al 2022, no, dicen no tener cobertura de salud? 50 millones, Eduardo. Órale. Entonces, hay un incremento, ya había habido un incremento de 16 millones del 18 al 20. Se había asumido en esa encuesta del 20, pues que mucho había tenido que ver con el tránsito del Seguro Popular al INSABI y la confusión que generó entre los mexicanos no cubiertos por la seguridad social formal esa transición. Bueno, pues la noticia ahora es peor. Es decir, ya pasaron 4 años desde que inició el gobierno, 3 años desde que se creó el INSABI, y ahora no son 15, son 30 millones los de mexicanos que dicen no tener cobertura. Ha sido un desastre, Eduardo, lo que ha pasado en materia de salud. Tenemos más gasto de bolsillo, fallecieron 700,000 mexicanos por COVID y además 30 millones de mexicanos no tienen cobertura de salud que sí tenían con el Seguro Popular. Y ahora mucho me temo, Eduardo, que las Sí. cosas se van a poner peor, porque estamos entrando como sabemos, el INSABI ya va para afuera. El gobierno tuvo que echar para atrás el cambio que hizo y ahora ha decidido que sea el IMSS Bienestar el nuevo pilar, digamos, de la cobertura de salud para los no afiliados al IMSS o al ISSSTE. Pero en ese tránsito va a generar todavía más confusión. Y por tanto, mucho me temo que en la siguiente encuesta en 2 años vamos a tener resultados igual de malos o peores. Entonces, un desastre. 30 millones de mexicanos sin servicios de salud, 30% más de gasto en salud en general. Qué barbaridad. Pasará este sexenio, tendrá que pasar como uno de los más catastróficos en materia de salud y en otras áreas, pero en materia de salud está durísimo. Es lo que nos dices, es muy grave, porque la reconstrucción del tejido institucional para atender a los mexicanos también va a ser muy costoso. Muy costosa, tomará mucho tiempo.
y desafortunadamente, pues nadie rinde cuentas, Eduardo. Nadie rinde cuentas de estos resultados desastrosos en materia de salud. Se nos dice desde el gobierno que vamos en camino a convertirnos en un sistema de salud de Dinamarca, Sí, cuando es eso. exactamente lo contrario, vamos en sentido contrario. Mira, en el 18, claro que había carencias, había 20 millones de mexicanos que no tenían servicios de salud y por supuesto el Seguro Popular era imperfecto y por supuesto el IMSS y el ISSSTE estaban saturados. Por supuesto, había problemas, no, nadie lo duda, pero el sistema de salud había tenido un avance significativo, gradual, ciertamente insuficiente, pero a lo largo de los años se había construido un andamiaje institucional muy sólido, robusto, cada vez más fuerte. Hacían falta recursos, pero llegó el gobierno con este ánimo revanchista, un poco de vamos a destruir todo lo que está atrás y vamos a Sí, construir lo nuevo, pero no se fijó en las consecuencias de destruir lo que había atrás. Y aquí están los resultados. Destruyó el sistema de distribución de medicinas con el argumento de que había corrupción y creó un desabasto inédito en la historia del país, al menos en la historia reciente. Destruyó el Seguro Popular cuando estaba el Seguro Popular reconocido internacionalmente como una instancia, reitero, no perfecta, pero con fortalezas significativas, ya muy conocida entre los mexicanos, y están las consecuencias, 30 millones de mexicanos sin servicios de salud. Ahí están, ahora sí que los experimentos nos han salido caros, Eduardo. pero no va a haber responsables, Carlos. Pues mira, este ha sido un gobierno en el que la rendición de cuentas simple y llanamente no existe, ¿no? Lo vemos en todos los ámbitos de la vida pública. En Pemex, el director pues, puede abiertamente decir que no hay derrame cuando toda la evidencia muestra que hay derrame y nadie rinde cuentas. Lo vemos en el sistema de distribución de agrícola, ¿no? Donde en Segalmex, donde hay indicios de corrupción gigantescos y el director general ocupa una posición en la Secretaría de Gobernación. Y lo vemos en el sistema de salud, donde el secretario es inexistente, no pinta el secretario, y tenemos un subsecretario que anda por las calles y cuando le preguntan, oiga, pero pues, ¿cuáles son los resultados de su gestión? Se burla, se ríe, no acude al Congreso a Sí, comparecer, hombre. se lo instruyen. Entonces es la historia de nadie rinde cuentas y todo el mundo actúa como si esto no estuviera pasando. Oye, quiero aprovechar tu conocimiento, aunque sea para que me des un planteamiento así general o global. Veo ya en los Twitters, en el espacio de Twitter, ya empieza el forcejeo entre quienes defienden a la actual administración y quienes no lo hacen, quienes lo critican en materia de combate a la pobreza. Y ya empiezan algunas personas a decir, sí, ¿qué hay lo que van a decir siempre los críticos de siempre? Cuando sepan que en este gobierno sí se ha combatido a la pobreza de manera eficiente y hay una reducción importante de la pobreza en el país. Tú, en general, ¿cómo ves este asunto? Mira, la próxima semana Eduardo va a publicar Coneval, la institución que está encargada de Sí, medir la pobreza en el país, va a publicar sus resultados a la luz ya de tener los datos de la encuesta ingreso-gasto, pero ya sabemos más o menos cómo vienen los resultados. Vienen muy bien, Eduardo. La buena noticia es que vienen bien. Va a haber una reducción significativa en los números de pobreza, sobre todo la pobreza moderada. La pobreza extrema, según estimaciones de un par de expertos en el tema, se va a quedar más o menos igual de como estaba en el 18, pero la moderada sí trae una reducción significativa. Entonces, los resultados van a ser positivos. La pregunta aquí es que, o sea, debemos de decirlo sin ningún tipo de limitación. Es un muy buen resultado, es algo positivo. No se había visto una reducción de esta magnitud, aparentemente. Vamos a esperar a que lo confirme Coneval en mucho tiempo. Ahora, ¿cuáles serán las razones de este resultado? Creo que es bien importante entenderlas para no irnos también con esta corriente del gobierno tan clara, ¿no? De que es gracias a ellos que ha sido el resultado de la reducción de la pobreza. Yo creo que parte se debe, sí, a decisiones del gobierno. El aumento del salario mínimo, sin lugar a dudas, ha tenido un impacto en el mercado laboral favorable y ha ayudado.
sin lugar a dudas, el aumento en el gasto social, en programas sociales, ha beneficiado a un segmento de las familias, aunque también tenemos evidencia de que el gasto social aumentó muchísimo, pero le está llegando ahora menos a la gente más pobre y le está llegando más a la gente más rica, cosa que no ocurría en el pasado, pero aún así la derrama ha sido significativa y ha beneficiado. Y también han mejorado las condiciones del mercado laboral y el gobierno ha corrido con mucha suerte porque las remesas han aumentado de 35,000 millones de dólares a 60,000 millones de dólares y han beneficiado a muchas familias. Entonces, en resumen, hay una combinación de factores que explican o que van a explicar esta reducción de la pobreza. Es importante desmenuzarla, entender qué de la política social sí tuvo un impacto en este resultado y qué no. Pero digámoslo claramente, va a haber un resultado positivo. También la pregunta es si es sostenible, Eduardo. Y es sostenible esta reducción, porque siempre Sí. pasan los experimentos de gobiernos, digamos, populistas carismáticos como el que tenemos hoy, que es al inicio hay un beneficio de corto plazo, porque se gasta más, porque el gobierno echa a andar la maquinaria y ciertamente hay un resultado favorable de corto plazo. La pregunta es si es sostenible de mediano plazo. Yo tengo mis dudas, pero por lo pronto habrá que celebrar este resultado, felicitar al gobierno en lo que ha hecho bien, sin lugar a dudas, pero también no caer en la trampa de pensar que todo es debido al gobierno y que todo está muy bien. No, no todo está muy bien, ahí están los datos de salud. Otro dato terrible, educación. Los mexicanos gastan 20% menos en educación de lo que gastaban en 2018. Y esto no son buenas noticias para el mediano y largo plazo, Eduardo. Tendremos que ver, me interesaría mucho que si pudieras acompañarnos una vez que dé los datos con Eval, poder hacer un análisis, sería muy importante porque quizá parte de la reducción de la pobreza tiene que ver con las ventanillas de la política pública en materia de bienestar social, eh, pero yo creo que no ha incidido, no ha habido un cambio en las estructuras, en las cuestiones estructurales que ocasionan la pobreza o la pobreza extrema. O sea, sí, le das dinero a la gente y con ese dinero pues compra cosas, ¿no? Lo más elemental debemos de suponer, no se va a Europa, sino pues come y se viste y le da esa utilidad en lo más importante, lo más básico, pero y cuando ya no tengas lana, ¿qué onda? Pues, Claro, claro. Y los datos parecen sugerir, si se confirma esto, que la pobreza extrema en el país no disminuyó. Y eso te dice algo, te dice que no estás llegando a los más vulnerables, que sí le mejoraste la vida un poco a un segmento de la población de pobreza moderada, que bueno, muy sí, positivo, pero sigues con un segmento de la población en pobreza extrema que para un país como México, del tamaño de su sí, economía, hombre. es injustificable. Sí, sí, no puede ser que un país tan rico esté tan pobre o tenga Así, tantos pobres, ¿no? efectivamente. Bueno, te buscamos la próxima semana, Carlos, si nos lo permites. Con mucho gusto, Eduardo. Muchísimas, que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Igualmente, un saludo a Muchas todos. gracias, muy amable. Gracias, gracias. Vamos a